Imaginen la sala. Tras puertas cerradas en el corazón de Roma, los cardenales de todo el mundo están reunidos. Los hombres más importantes de la Iglesia Católica, congregados por el Papa, comparten un saber unánime y sombrío. En solo unos días ocurrirá una ruptura no vista en décadas. Se puede sentir en el ambiente, suspendido sobre la sala como una nube de tormenta que aún no estalla. Y sin embargo, lo extraño, lo que exige toda nuestra atención, es que esa fractura inminente no figuraba en la agenda. Ni una sola línea. El programa oficial de ese encuentro no la mencionaba. El asunto más urgente que enfrentaba la Iglesia en ese momento, sobre el papel, simplemente no existía. Todos pensaban en ello, pero nadie lo había puesto por escrito. Es la perfecta definición de lo que en inglés llaman el elefante en la sala. Algo enorme, imposible de ignorar, ante lo cual todos optan por mirar hacia otro lado, conversando sobre minucias más sencillas mientras la gran criatura permanece en medio del lugar sin que nadie pronuncie su nombre. Eso ocurría en Roma. Un silencio meticuloso alrededor del elefante, hasta que un hombre se puso de pie. Un cardenal, al llegar su turno de hablar libremente, se negó a desviar la mirada, miró directo al elefante y lo nombró en voz alta ante todos, rompiendo el pacto de silencio. Debo ser honesto desde el primer minuto. Esta reunión fue confidencial y a puerta cerrada. Todo lo que sabemos de lo que este hombre dijo llegó a nosotros porque alguien decidió contarlo. Alguien determinó que esto no podía permanecer oculto. Retengan ese detalle, porque importa más de lo que piensan. Para entender la magnitud de la tormenta que se percibía en esa sala, debemos retroceder a la raíz del conflicto. Existe un grupo de sacerdotes católicos llamado la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, conocidos también como los lefebristas, fundados en 1970 por el arzobispo francés Marcel Lefebvre. Nacieron de una herida tras el Concilio Vaticano II en los años 60, cuando la misa tradicional en latín, celebrada por siglos con el sacerdote hacia el altar guiando a su pueblo, fue sustituida por la misa en el idioma de cada país y con el sacerdote de frente a la congregación. Para muchos fue un regalo, para otros la pérdida de lo sagrado. Lefebvre lideró a quienes querían retener la misa antigua, fundando la fraternidad para mantener viva esa tradición. El amor a esa misa vieja es real y respetable, ese nunca fue el problema. El verdadero problema llegó en 1988. Siendo ya anciano y temiendo que a su muerte no hubiera obispos para ordenar nuevos sacerdotes, Lefebvre tomó una decisión grave. Consagró a 4 obispos por su cuenta, sin el permiso del Papa y contra su expresa voluntad. Consecrar obispos sin el mandato del sucesor de Pedro ataca el cemento que une a la Iglesia. El Papa Juan Pablo II declaró el acto como cismático y decretó las excomuniones. Ahora, casi 40 años después, la historia está a punto de repetirse. El 1 de julio, en el pequeño pueblo suizo de Econe, el mismo lugar de los hechos de 1988, la fraternidad planea consagrar a 4 nuevos obispos sin mandato papal, incluyendo a un estadounidense, el padre Michael Goldade. Un eco deliberado cuya consecuencia es una excomunión automática y una ruptura formal. Esa era la tormenta, pero hubo una chispa previa. El 24 de junio, en la víspera de la reunión, la fraternidad envió al Papa y a los cardenales un documento titulado Declaración de Fe Católica. En términos llanos, acusaban a Roma y a la propia Iglesia de haberse desviado de la tradición y abandonado la verdadera fe. Afirmaban que ellos no se habían ido, sino que Roma se había alejado. Con esa acusación fresca sobre la mesa y a días de la ruptura, los cardenales entraron a la sala. El tema no estaba programado, y en medio de ese silencio irreal, se levantó el cardenal Gerhard Müller, alemán, teólogo pesado y antiguo jefe de la Oficina de Doctrina del Vaticano, el guardián principal de la fe. Un hombre que además ama y defiende la misa tradicional. Cuando Müller habló, no esquivó el asunto. Dijo con sencillez y franqueza: debemos responder a los lefebristas. Afirmó que la Iglesia no podía dejar esa acusación en silencio, que debía aclararse que Roma jamás ha abandonado el camino de la tradición. Al hacerlo, Müller no se rebelaba. Cumplía con la petición del Papa León XIV, quien al congregarlos les había exigido honestidad y total libertad para hablar. La sala reaccionó con un silencio absoluto, sin aplausos ni debates. Pero al terminar la sesión, cardenales de distintas tendencias manifestaron en privado su acuerdo y alivio de que alguien por fin hubiera nombrado al elefante. Sin embargo, cuando se publicó el resumen oficial del encuentro por la oficina de prensa de la Santa Sede, las palabras de Müller no aparecieron, se habían esfumado.
El registro oficial enmudeció sobre el hecho más impactante del día. Supimos de ello únicamente gracias al periodismo, cuando el diario italiano Il Giornale, a través del periodista Nico Spuntoni, reveló la intervención, confirmada luego por otros medios católicos. Esto no es necesariamente una conspiración de censura, sino una realidad más profunda. El acta oficial cayó, pero un testigo en esa sala decidió romper el secreto porque consideró que la verdad no podía quedarse encerrada. La verdad oficial omitió el hecho, pero la conciencia de alguien la hizo salir a la luz. Lo hablado con honestidad tiene vida propia. Müller no se levantó a pedir un castigo aplastante, ni a exigir que se cerrara la puerta de golpe, sino que demandó dos posturas opuestas en el mismo instante, sosteniendo una dualidad que desafía la lógica común de las instituciones y plantea el verdadero dilema de esta investigación. Aquí es donde el relato desafía la lógica de las facciones y nos obliga a mirar la paradoja. Müller exigió firmeza y misericordia en el mismo instante, sosteniendo dos realidades que las estructuras rígidas prefieren mantener separadas. La primera exigencia del cardenal fue la claridad absoluta frente a la provocación. La Fraternidad San Pío X había desafiado la línea de flotación de la autoridad romana al enviar, justo un día antes de la asamblea, un texto que ponía en duda la fidelidad de la propia sede apostólica. Müller no atenuó la gravedad del momento ni buscó un lenguaje diplomático para suavizar la crisis del 1 de julio en Econe. Calificó las ordenaciones inminentes con su nombre exacto: un acto cismático, una acción que opera directamente contra la voluntad de Dios. Para un teólogo que custodió la doctrina, estas palabras no son un recurso retórico, describen una fractura ontológica en la unidad eclesial. Para ilustrar esta desviación, Müller recurrió a la memoria histórica de la institución y desenterró un espejo incómodo: los donatistas de la Iglesia primitiva en el norte de África. Aquel grupo, convencido de poseer una pureza superior a la del resto de los bautizados, decidió aislarse para proteger su integridad frente a una comunidad que consideraban ablandada y comprometida con el error. El desenlace histórico fue implacable. Terminaron secándose, absorbidos por el olvido, convertidos en una advertencia perenne sobre el peligro de querer ser más puros que la propia Iglesia. Müller leyó ese pasado en voz alta dentro de la sala sellada, advirtiendo que el aislamiento voluntario siempre concluye de la misma manera, en la intemperie y la esterilidad. Pero mientras el eco de esa severidad teológica aún resonaba en el recinto, el cardenal introdujo la segunda petición, que quebró la rigidez del ambiente. Solicitó restablecer la Comisión Ecclesia Dei. Este organismo, clausulado formalmente en el año 2019, había sido diseñado como un puente institucional para que los católicos apegados a la liturgia antigua pudieran habitar plenamente en la comunión romana sin verse forzados a elegir entre su memoria espiritual y la obediencia al Papa. La propuesta de Müller revelaba un motivo interno que iba más allá del castigo burocrático. Exigió reconstruir esa estructura no para condonar la falta, sino para asegurar que, cuando el cisma se consume y el tiempo disipe la exaltación, ya sea en un año, en 5 o en una década, exista una vía de retorno transitable, una puerta institucional con la luz encendida. En el mismo espacio y con la misma voz, el guardián de la fe levantó el muro de la verdad y, simultáneamente, comenzó a labrar la abertura para el regreso de quienes estaban por marcharse. Esta dualidad provocó una resistencia invisible pero densa dentro del entorno oficial. La burocracia prefiere los expedientes limpios, las rupturas definitivas o los silencios convenientes que no alteren las minutas de trabajo. El sistema reacciona con incomodidad ante quien altera el orden de los temas programados para introducir la complejidad de las almas. Al confrontar al elefante, Müller no solo desafió la agenda formal, sino que expuso la desconexión entre el papeleo técnico de la curia y la urgencia pastoral de una herida abierta. Con este gesto, el cardenal trazó una frontera nítida que desmonta la narrativa simplista del conflicto exterior. Demostró que el apego a la liturgia tradicional y la ruptura de la obediencia no son la misma cosa, que es perfectamente posible amar el rito antiguo y permanecer leal a Roma. Su censura no se dirigió contra los libros litúrgicos ni contra el incienso, sino contra el acto físico de levantarse de la mesa y abandonar la casa. Mientras la estructura intentaba archivar el asunto omitiéndolo del boletín de prensa diario, la realidad de la fractura humana seguía su curso hacia el 1 de julio, dejando expuesta la discrepancia entre el registro vacío y el peso real de los hechos que sacudían el Vaticano. La filtración de la intervención de Müller desató una onda expansiva invisible pero profunda en las dinámicas del sistema. La omisión en el resumen oficial de la oficina de prensa de la Santa Sede se convirtió en un testimonio involuntario de la incomodidad burocrática.
Al ser expuesta la verdad a través del trabajo de Nico Spuntoni en Il Giornale y confirmada por otros medios de comunicación católicos, la periferia de la institución se vio obligada a procesar lo que su propio núcleo intentaba dejar fuera del registro. La resistencia del sistema no se manifestó mediante una confrontación abierta o decretos punitivos, sino a través de su herramienta más antigua y eficaz, el silencio administrativo y la neutralización de la urgencia. La maquinaria curial intentó disolver la alarma, tratando el inminente cisma del 1 de julio en Econe como un asunto marginal, ajeno a los asuntos ordinarios consignados en las actas oficiales. Sin embargo, la solidez de la postura de Müller impidió que el conflicto se redujera a un simple trámite administrativo. Apoyado en su peso teológico y en su experiencia como guardián doctrinal, el cardenal sostuvo que el desafío planteado por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y su reciente declaración de fe católica no era un problema de regulaciones secundarias, sino una afrenta directa a la unidad de la Iglesia y a la voluntad divina. Mientras las estructuras circundantes optaban por la prudencia del anonimato y la simulación de que nada grave ocurría, el cardenal alemán mantuvo su línea firme. Para Müller, la gravedad del acto cismático no admitía matices diplomáticos, pero la urgencia del castigo debía ir acompañada de la previsión de la misericordia. Su insistencia en reactivar la Comisión Ecclesia Dei se erigió como un monumento a la previsión pastoral frente a la estrechez de miras del aparato burocrático, que prefería dar el caso por cerrado. En los pasillos de Roma y en las diócesis que seguían de cerca los acontecimientos, la tensión psicológica alcanzó su punto álgido a medida que la fecha del 1 de julio se aproximaba en el calendario. La inminente ordenación del estadounidense Michael Goldade y los otros 3 obispos en Suiza operaba como una cuenta regresiva implacable que ningún boletín oficial purgado podía detener. Las fuerzas externas y los sectores más rígidos presionaban en direcciones opuestas. Unos exigían la descalificación sumaria y el olvido definitivo de los disidentes. Otros pretendían relativizar la acusación de que Roma había abandonado la tradición. En medio de este cruce de presiones, la figura central permaneció inalterable, encarnando la paradoja evangélica del padre que no oculta la falta del hijo pródigo, pero se niega a retirar la mirada del camino por donde éste debe volver. La verdad ya no pertenecía solo al secreto de la sala cerrada, habitaba la conciencia de los fieles y de los jerarcas que en privado habían agradecido la franqueza, dejando al sistema expuesto ante la inminencia de un quiebre público irreversible y obligando a cada actor de este drama a definir su posición ante la tormenta final. La tensión acumulada en el ambiente encontró su desembocadura natural cuando el cardenal Gerhard Müller tomó la palabra en aquella sala sellada de Roma. Los rostros de los purpurados de todo el mundo y la figura del propio pontífice conformaban un auditorio en el que la cortesía institucional imperaba, pero el peso de lo no dicho era insoportable. En ese instante exacto, Müller ejecutó la acción que cambió irreversiblemente las reglas del juego. Rehusó participar del simulacro colectivo y fijó su mirada directamente en el elefante que todos veían, pero nadie se atrevía a registrar. Sus palabras, precisas y desprovistas de adornos retóricos, rompieron el silencio artificial con una demanda innegociable. La Iglesia debe responder a la Fraternidad San Pío X. Aquella declaración actuó como un escalpelo psicológico en medio de la asamblea. El cardenal no recurrió a la agresión ni a la condescendencia, sino que devolvió a la estancia el valor de la verdad llana, desnudando la grave acusación del documento lefebrista que pretendía situar a Roma fuera de la tradición. Con una firmeza que heló la atmósfera, Müller describió las inminentes consagraciones en Econe como un acto cismático y una oposición frontal a la voluntad divina, trazando una analogía histórica demoledora con los donatistas del norte de África que conmovió los cimientos de la memoria institucional de los presentes. La reacción inmediata del recinto fue un silencio absoluto y denso. No hubo aplausos, ni réplicas apresuradas, ni murmullos de aprobación abierta. La densidad del espacio cambió radicalmente en esas pausas prolongadas. El silencio ya no era el refugio de los cobardes que callaban por conveniencia, sino el peso del impacto de la honestidad en una estructura acostumbrada a las agendas prefabricadas. Con este discurso, Müller arrancó la máscara de la prudencia oficial que el sistema utilizaba para encubrir el temor a la verdad. Demostró que el programa formal de una reunión puede omitir la crisis más grande del momento, pero que la realidad no se desvanece por el hecho de no ser escrita. Lo decisivo de este manifiesto verbal fue la revelación inmediata de su dualidad, pues en el mismo acto donde se proclamó la gravedad del cisma, se exigió la resurrección de la Comisión Ecclesia Dei para mantener el puente transitable y la luz encendida para el hijo que decide marcharse. El impacto de este momento radicó en que devolvió el valor a la experiencia humana viva y a la fidelidad real, desarmando la falsa dicotomía entre el amor a la liturgia antigua y la sumisión a la sede apostólica.
Al concluir la sesión, el silencio del aula se transformó en un alivio privado para muchos cardenales de diversas tendencias que, resguardados de las miradas oficiales, se acercaron a manifestar su gratitud. La proclamación pública de Müller demostró que la rigidez de un acta oficial es incapaz de contener la fuerza de una palabra pronunciada con honestidad, y que el destino de las almas en conflicto posee un peso infinitamente superior a cualquier fachada burocrática. La resonancia de lo ocurrido en aquella sala sellada de Roma terminó por rebasar los muros del Vaticano para proyectarse sobre la realidad práctica y cotidiana de la Iglesia global. Aunque la maquinaria burocrática mantuvo su empeño en dejar las palabras del cardenal Müller fuera de los resúmenes de prensa institucionales, la verdad encontró sus propios canales de propagación a través de las conciencias individuales y el registro de la historia. La filtración periodística no generó una revolución ruidosa, sino una transformación silenciosa en la manera de concebir el conflicto. El testimonio del guardián doctrinal dejó en evidencia que las actas oficiales de los sistemas pueden callar las crisis más profundas, pero no logran hacerlas desaparecer ni privarlas de su peso existencial. A nivel local, este acontecimiento alteró profundamente el escenario para los sacerdotes y los fieles que originalmente se encontraban en una posición de vulnerabilidad espiritual. Para aquellos miles de católicos que atesoran la liturgia tradicional y la misa en latín con el sacerdote mirando hacia el altar, la intervención de Müller desmanteló la falsa guerra ideológica impuesta por las facciones. El peso de la incertidumbre que cargaban en sus comunidades locales comenzó a aliviarse al quedar firmemente establecido que el amor a las tradiciones antiguas y la fidelidad filial al sucesor de Pedro no son incompatibles, sino dos realidades perfectamente integrables. Los personajes vulnerables de este drama, aquellos sacerdotes que celebran el rito antiguo en plena comunión, y los fieles que temían ser catalogados como disidentes por el simple hecho de rezar como lo hacían sus abuelos, recibieron un suelo sólido sobre el cual sostenerse. El límite quedó nítidamente trazado no en el uso del incienso o el idioma antiguo, sino en la decisión voluntaria de levantarse de la mesa común. Mientras tanto, en el pequeño pueblo suizo de Econe, las consecuencias prácticas de la elección de la fraternidad sacerdotal San Pío X siguieron su curso formal con la consumación de las ordenaciones sin mandato, haciendo realidad el doloroso quiebre advertido por el cardenal. Sin embargo, el panorama general ya no era el mismo. La propuesta de reconstruir un puente institucional como la Comisión Ecclesia Dei dejó sembrada una certeza permanente para el futuro. La realidad ya no se definía únicamente por la ruptura inmediata del 1 de julio, sino por la existencia de una puerta que permanece abierta y una luz encendida en la ventana del hogar paterno, para el día en que cualquiera de los que decidieron marcharse decida iniciar el camino de regreso. Al final, este relato nos devuelve con serenidad a la dimensión humana y personal con la que todo comenzó. Más allá de los reglamentos curiales, los documentos doctrinales y las estrategias de las organizaciones, el drama de Roma se disuelve para transformarse en el drama que habita en el interior de cada hogar, en cada cocina y en cada silla vacía alrededor de nuestras propias mesas. La lógica profunda de esta historia demuestra que la aparente paz construida sobre el silencio y la evasión de los conflictos es una ilusión que termina por carcomer los cimientos de las familias y las instituciones desde su interior. La verdadera restauración solo empieza cuando se tiene la valentía de mirar de frente aquello que todos ven y nadie menciona, nombrándolo con la firmeza irrenunciable de la verdad y al mismo tiempo con la infinita clemencia de mantener los brazos abiertos. La conclusión existencial que nos queda es que una palabra pronunciada con honestidad posee una vida propia insuprimible y que el valor más sagrado de una estructura no reside en la impecabilidad de sus registros escritos, sino en su capacidad de sostener la verdad sin apagar jamás la esperanza del reencuentro.